nivel medular, el nivel del tallo encefálico subcortical y el nivel cortical, ¿no? También la importancia de los receptores, ¿no? Los receptores para llevar información y empezar esa integración sensomotora, información sensorial y sensitiva, del medio externo como del medio interno del organismo, ¿no? Entonces, para ejecutar un acto motor, una destreza motora, el sistema nervioso integra información sensitiva de todo tipo y ejecuta el acto motor. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, estos eran los niveles de integración sensomotora: medular, del tallo cerebral, subcortical y cortical. A todos estos niveles la información, entre por donde entre, siempre se va a integrar en un conjunto de integración, o sea, en el conjunto de estos órganos que van a estar a través de vías llevando información y regulando esa información para responder con un movimiento. Entonces piensen la importancia que tienen los sentidos como base. Acá en esta pirámide encontramos el cerebro, que es el órgano más superior del ser humano, y a nivel cortical, obviamente, a nivel subcortical estaría por acá abajo, pero a nivel cortical tenemos los lóbulos del cerebro donde llega toda la información que nos hace conscientes. Y también ahí hay funciones como la alerta, ¿no? El pensamiento, lo cognitivo, la memoria. Todo esto tiene que ver con funciones cerebrales superiores, ¿no? Pero para que el cerebro pueda desarrollarse adecuadamente, se tiene que ir a distintos niveles, que son los que hemos visto antes, integrando toda esta información sensitiva y sensorial. Oído, ¿no? Auditiva, táctil, gustativa, olfatoria, otros, porque hay otros sentidos, vista, ¿no? Y sinestésico, que es el sentido de movimiento, el sentido, el estado y la posición de las distintas partes que forman el aparato locomotor, huesos, músculos y articulaciones, como cartílago también, y tejido conectivo, o sea, todo eso que forma el aparato locomotor, de alguna manera es el sentido sinestésico, ¿no? Los sentidos que soporta la evolución del cerebro. Entonces, todo esto se va integrando a estos niveles y el sistema cortical después va a responder con el acto motor voluntario. En realidad, cuando hablamos de acto motor o respuesta motora, tenemos dos tipos. La respuesta refleja, que tiene que ver a nivel medular, es un reflejo, o sea, es inconsciente, ese acto motor se da a través de un reflejo, o la respuesta consciente, que es a nivel cortical, donde sí se hace consciente, que se denominan movimientos voluntarios. Son aquellos que son pensados, analizados, ahora los vamos a ver bien, son los que más nos interesa a nosotros. Estos también son importantes, pero estos son los que marcan la evolución del ser humano, ¿no? Aquellos movimientos voluntarios que por medio de la voluntad yo puedo efectuar, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema nervioso recolecta toda esta información, la integra a nivel del cerebro, o sea, a estos niveles que ven acá, a nivel cortical, subcortical y medular, y responde. ¿Cómo responde? Con una respuesta motora que puede ser medular, simplemente por la médula se va a dar, la palabra medular viene de médula, y la respuesta a nivel cortical, de la corteza, que ya es el movimiento voluntario, ¿no? Entonces, esa respuesta cortical, que es la que más nos importa, de todo movimiento voluntario, se inicia a nivel del lóbulo frontal, pero el lóbulo frontal también está conectado con el temporal, con el occipital y con el parietal, con lo cual los lóbulos se conectan, pero básicamente el estímulo para empezar el movimiento voluntario nace de las áreas motoras primarias, ¿no? Que están en el lóbulo frontal, ¿no? Con lo cual ahí se produce una correlación de información entre el lóbulo parietal y el frontal, donde está el área sensomotora, de integración sensomotora. Área sensitiva está en el lóbulo parietal, y con otras regiones que además lóbulos y áreas subcorticales, tales como el cerebelo, el tálamo, los núcleos de la base, integran toda esta información que va a bajar
por dos vías diferentes, o sea, desde el lóbulo frontal con integración en todos estos órganos, esa información motora, voluntaria, va a bajar por estas dos vías, que son la córtico-nuclear, por eso la palabra córtico de corteza, hacia los núcleos de los pares craneales, por eso córtico-nuclear. Esos núcleos motores de los pares craneales están en el tallo cerebral, protuberancia, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Ahí es donde están ubicados la mayoría de los núcleos motores de los pares craneales, como puede ser el facial, el trigémino, y le van a dar básicamente inervación a los músculos de la mímica y de la masticación, y algunos del cuello, básicamente, esta vía córtico-nuclear, ¿no? O sea, si yo tengo que mover la cara, tengo que masticar, tengo que hacer un gesto, la información baja por la vía corticonuclear, llega al núcleo motor de ese par craneal, y ese par craneal, ahí sale la neurona que va, el nervio motor que va a inervar a los músculos que realizan ese movimiento. Y después tenés la vía córtico-medular o córtico-espinal, mejor llamada, espinal viene de médula espinal, que va también de la corteza, pero ya pasa al tallo cerebral y se va hacia la médula. Y esta va a inervar, va a formar los plexos nerviosos, van a salir desde acá, de nervios motores que van a ir a los músculos esqueléticos y también nervios sensitivos que van a entrar por el asta posterior de la médula. Y lo que vamos a tener acá son los plexos, plexo cervical, braquial, todo lo que es a nivel torácico no tiene plexos. Plexos es reunión de los nervios, obviamente donde se forman plexos los nervios se reúnen. En cambio acá a nivel dorsal los nervios salen de cada metámera y van a inervar su lado costal correspondiente, lo que es el tórax. Y después tenemos a nivel lumbosacro todo lo que es el plexo lumbar y el plexo sacro. Después lo vamos a ver en el próximo PowerPoint en lesión medular traumática. Y desde ahí los nervios se reúnen y salen a inervar todo el miembro inferior. O sea, por la vía córtico-espinal vos tenés todo lo que es la inervación motor y sensitiva del miembro superior, del tronco y del miembro inferior. Todo lo que es cuello y cabeza viene de la córtico-nuclear. En realidad parte del cuello también viene de la córtico-medular o córtico-espinal, pero bueno, eso es irrelevante. ¿Ven? Vía córtico-nuclear, vía córtico-espinal, ¿no? Cualquiera de estas vías de información o los órganos que integran todo lo sensitivo, desde el receptor nervio sensitivo y los distintos niveles, a nivel de médula subcortical y cortical, ya sea áreas motoras también, que se dañen, van a provocar una discapacidad neurológica. Cuando el sistema nervioso se lesiona, ya sea el central o el periférico, provoca una alteración o una discapacidad neurológica. Y esto se va a poder dar, lo vamos a ver en la clasificación, ya sea por un traumatismo, una infección, una lesión, una ACV, un montón de factores que pueden lesionar o dañar al sistema nervioso central y periférico, ¿no? Entonces, este acto motor, que en realidad se inicia acá a nivel cortical y tiene toda esta interacción que vimos antes, puesta acá, básicamente cuando ya se responde, cuando la información baje por la vía corticonuclear o corticoespinal para dar la orden del movimiento, antes de que baje, la información en el lóbulo frontal tiene tres planos diferentes. Va a tener tres planos diferentes. Uno es el plan motor. Lo que va a hacer primero el sistema nervioso es integrar toda esta información sensitiva del medio externo y del propio medio interno. Una vez recepcionada a nivel del superior del área sensomotora de integración, lo que hace es armar un plan, ¿no? El plan motor. Ese plan motor, lo vamos a ver acá, el sistema nervioso central establece objetivos generales de ese plan que ya está ideando. Esto tiene que ver también con el acervo motor de la persona, ¿no? Con el historial motriz de ese individuo. Se responde en relación a una motivación, o sea, tiene que haber una motivación para ejecutar ese movimiento voluntario o una necesidad. Influye la información sensitiva integrada a todo nivel, ¿no?
Y las áreas que intervienen en este plan motor son áreas corticales del cerebro, subcorticales implicadas en el comportamiento motor, con la corteza asociativa, y en la que confluyen toda la información sensitiva. La corteza asociativa era esta que tenían acá, ¿no? Donde el lóbulo separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y ahí tenemos un área que se llama somatomotora o córtex somatomotor, donde tenés la parte sensitiva de un lado y motora del otro. Entonces esa información se integra de un lado a otro, ¿no? Tiene un área donde integra esa información. O sea, se correlaciona toda la información sensitiva y se empieza a armar el plan motor para el movimiento voluntario que yo deseo hacer. Ese plan motor obviamente no solamente influye esta área que mostré recién, sino que influye en todas estas, ¿no? A nivel subcortical, el cerebelo, los ganglios basales, el, eh, el tálamo, pero esas áreas subcorticales van a tener más implicancia en el próximo paso, que es el programa motor. El programa motor, una vez que el cerebro generó el plan motor, el programa motor es programar el movimiento. Ese plan que tiene pensado el cerebro, antes de llevarlo a cabo, lo programa. Y programarlo quiere decir, vamos a ver primero quién interviene en esa programación, comprende el diseño del patrón de movimiento a efectuar, cumplir los objetivos del plan motor, seleccionar los músculos actuantes, selecciona la secuencia de activación con la fuerza necesaria, o sea, el reclutamiento de unidades motoras necesario para hacer ese movimiento, direcciona globalmente el movimiento, el inicio y el final del movimiento de la contracción muscular. Y eso está a cargo del cerebelo, el tálamo, la corteza y los núcleos basales, ¿no? Básicamente, que también conjuntamente con los que realizaban el plan motor, que también son parte de ellos, en algunos casos, van a empezar con estos dos puntos, ¿no? Que es el plan motor, el programa motor y la ejecución motora. La ejecución motora es ya ejecutar el movimiento. La información bajó, llegó a los músculos y se ejecutó el movimiento, ¿no? Básicamente, miren que el programa motor, ¿no? Se controla, o sea, cuando se realiza este programa motor, este programa motor que da lugar al plan motor, lo que pasa es que se controlan parámetros básicos del movimiento, se establece la duración, la velocidad, la amplitud, la trayectoria. Ahí hay un montón de factores que influyen para aceitar ese plan motor que se generó antes, ¿no? Y llevarlo adelante a través de lo que se denomina ejecución motora, que es lo que vamos a ver en el IDE siguiente. El paso 3 es ejecutar el acto motor. Por ejemplo, si estoy sentado y paso a estar parado, es ejecutar ese acto motor. Que primero armé un plan motor y después hice el programa motor, para después ejecutar el acto motor. Este es el acto motor voluntario, o sea, la idea es que cualquier enfermedad, cualquier traumatismo, cualquier discapacidad del sistema nervioso central, y justamente si están dañados órganos o parte de las vías motoras, voy a tener conflicto en esto por ahí, en armar un plan motor, en generar un programa motor adecuado y en una ejecución motor adecuada, ¿no? Con lo cual vamos a ver después que van a empezar a aparecer, obviamente, distorsiones o discapacidades que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Trastornos del movimiento, le podemos llamar, ¿no? Pueden ser completos, parciales o demás. Por eso que esté siempre ante una discapacidad motora o del sistema nervioso, motora sensitiva o sensitiva motora, tengo que tener en cuenta qué es lo que está lesionado, qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que se puede hacer, cuál es el remanente para trabajar con ese individuo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a tener que estimular en el caso que lo pueda estimular? Por eso me lo va a decir la historia clínica, o sea, ustedes no van a hacer ningún tipo de semiología clínica acá. Lo que ustedes van a tener es en un grupo interdisciplinario, hay una historia clínica,
hay toda una historia clínica del paciente con los responsables médicos a través de la discapacidad que tiene, y a través de eso te van a decir qué es lo que él puede hacer y qué es lo que no puede hacer, qué es lo que tenés que trabajar y qué es lo que no tenés que trabajar. Y obviamente, si incluyen, generalmente, porque bueno, los planes de, realmente en los equipos de rehabilitación incluyen profesionales que vengan de la salud. Y como yo les dije antes, ustedes ya saben que las carreras que tienen que ver con el ejercicio físico no provienen del ámbito de salud, provienen de educación. Con lo cual, tendría que haber, en algún momento de la rehabilitación, puede entrar gente que venga de la educación, pero eso tiene que estar abierto, el, tendría que abrir un poco el paraguas, el equipo de rehabilitación y el instituto del cual depende ese equipo de rehabilitación, ¿no? Piensen que no solamente hay profesionales del ejercicio que vienen de la parte de educación, sino también hay profesoras o maestras en educación especial que trabajan con chicos con discapacidad y justamente con discapacidad motor y sensitiva a veces también. Entonces, toda esa gente que viene de salud también tendría que entrar dentro de un plan de rehabilitación. Pero muchas veces el plan de rehabilitación, como toda la vida se lo vio desde lo médico, tiene todavía el concepto médico, acuérdense de las primeras clases, entonces queda un poco relegado a simplemente profesionales de la medicina. Pero pueden llegar a entrar, pueden encontrar en algún momento a alguien que tenga un poquito más de cabeza y quiera ampliar un poco la rehabilitación y empezar a incluir profesionales de la educación, ¿no? Para ayudar a ese discapaz a que sea capaz o a que se pueda integrar en la sociedad de la mejor manera posible y mejorar la calidad de vida. Con lo cual, ahora vamos a entrar en la que viene, en la ejecución motora, ¿no? ¿De qué depende esta ejecución motora? Lo que vamos a ver antes, que es muy fundamental, es de qué se encarga el cerebelo con los ganglios de la base, que son muy importantes acá en el programa motor ya lo van a ver, y son muy importantes también, obviamente, en el área subcortical, con el cerebelo acá y el tallo cerebral acá y los ganglios basales acá, que está todo conectado con las áreas corticales y con la médula hacia abajo, hacia arriba con el área cortical y hacia abajo con el área del espinal, de la médula. Bueno, ahora vengo y seguimos con la segunda parte y la ejecución motora. Record. Las, eh,
innumerables funciones, que si yo encuentro una lesión cerebelosa o en las vías cerebelosas, seguramente voy a encontrar alguna disfunción o discapacidad a este nivel, que por ahí tenga que trabajar quizás para apaliar el proceso degenerativo o para mejorarlo, ¿no? En todo caso, que se pueda dentro de lo posible. Entonces, pasamos sí a la ejecución motora, ¿no? Que es la información o la respuesta motora descenderá, como ya vimos, por las vías motoras hasta el tallo cerebral, si es la vía corticonuclear, o hasta la médula espinal, si es la vía corticoespinal. Pasará hacia las motoneuronas alfa y gamma de los músculos esqueléticos. Se requiere la integración continua de la información sensorial de entrada y se realizan ajustes necesarios para lo que se denomina feedback. O sea, a medida que se ejecuta el acto motor voluntario en estos tres términos, ¿no? En el plan motor, programa motor y en la ejecución misma, la entrada sensorial sigue entrando. La información sensorial sigue llegando a todos los niveles. A partir de ahí es como que el sistema nervioso puede ir corrigiendo el acto motor por esa entrada de información sensitiva continuamente. A eso se lo llama feedback, ¿no? Como el sistema nervioso va de alguna manera controlando y regulando los movimientos a través de toda la información que le va llegando. Acá tienen un resumen del plan motor, del programa motor y de la ejecución motora. Esto está sacado creo que del libro de Chicharro, en el capítulo de control motor del movimiento, que está muy bueno, donde vos tenés el plan motor, que está formado por las áreas corticales, subcorticales implicadas en el control del comportamiento, estas áreas conectadas con la corteza cerebral asociativa, y la corteza cerebral asociativa conectada con las áreas del programa motor, cerebelo, tálamo, ganglios basales, corteza premotora. Y estas, el tálamo y la corteza premotora, básicamente conectadas a la corteza motora, al tronco del encéfalo, o sea, a la protuberancia, al bulbo raquídeo y al mesencéfalo, a la médula espinal y a los músculos esqueléticos, ¿no? Y fíjense cómo la entrada aferente sensorial y sensitiva es continua a todo nivel, va entrando en todos los niveles, retroalimentando para el feedback, ¿no? Que puede ser la retroalimentación que hace el sistema nervioso, el sistema de control, para controlar los movimientos, al sistema activo, que son los músculos, y el pasivo, que son el tejido conectivo, ¿no? Cuando uno provoca un movimiento. Bueno, básicamente nosotros podemos decir que los discapacitados físicos o motores tienen una secuela física. O sea, esa deficiencia física que tienen les deja una secuela. Y esa secuela tiene que ver con secuelas motoras, sensitivas o mixtas, que le generan dificultades para realizar diferentes actividades, como por ejemplo caminar, correr, subir escalera, básicamente actividades de la vida diaria y laboral. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que apuntar con todo esto, ¿no? A trabajar sobre la posibilidad de que pueda con el remanente insertarse y hacer estas actividades de la vida diaria y laboral, o en lo posible a paliar la parte afectada al degeneramiento lógico del proceso de envejecimiento, sumado a la lesión que ya tiene, ¿no? A la deficiencia. Ahora, las discapacidades físicas y motoras las podemos clasificar a partir del tipo de secuela presentada. Acá tienen una buena clasificación por si alguna vez tienen una persona alguna discapacidad físico-motora, saber dónde están parados, ¿no? Entonces, las secuelas neurológicas son aquellas discapacidades físicas o motoras que dejan secuelas neurológicas, obviamente porque está afectado por el trauma o por la enfermedad el sistema nervioso central y periférico, o ambos, o uno y no el otro, depende, pero una parte del sistema nervioso central o periférico, o ambos, ya sea la médula o acá a nivel cerebral. Acá yo pondría encéfalo,
que tiene que ver con el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. Y estas son las enfermedades que de alguna manera, cuando está lesionada la médula, dejan una discapacidad neurológica. Por ejemplo, la poliomielitis, la lesión medular traumática, que la vamos a empezar a ver en el PowerPoint que sigue, y la miele meningocele. Y la esclerosis múltiple, que está en ambas. Cuando hay lesión cerebral puede ser parálisis cerebral o ACV, o esclerosis múltiple. Entonces, estas y otras más, esto es un ejemplo de las más comunes que nosotros tenemos como afectado el sistema nervioso. Lesionado nos deja una gran, o sea, o una gran discapacidad o una media, alta o baja discapacidad. Esto depende del nivel, ¿no? El nivel de lesión y demás. Y la enfermedad como evolución, el sujeto y varios factores. Pero básicamente estas son las de secuelas neurológicas, serían discapacidades físicas o motoras por secuelas neurológicas. También están las secuelas ortopédicas, aquellas que hay una alteración en la alineación del cuerpo por deformación o ausencia articular, ¿no? Puede ser que obviamente haya una deformación, un deseje articular por deformación, o una ausencia de la articulación por algún traumatismo o algún problema vascular, donde se haya amputado ese miembro y se haya colocado una prótesis o no. ¿No? Se puede colocar una prótesis o no. Básicamente, fíjense que son los amputados, la luxación congénita de cadera, alteraciones de la columna vertebral, cifosis, escoliosis, lordosis. Y después tenemos las de secuelas reumáticas, que tienen que ver con las articulaciones, dolor y deformidad articular, artrosis, artritis reumatoidea, artrosis psoriásica, hay muchas enfermedades reumatológicas que tienen que ver con el tejido conectivo, el colágeno, el tejido óseo y el muscular a veces, ¿no? Entonces, ahí tendríamos incluida, por ejemplo, una artritis reumatoidea que dejó deformidades articulares, una artrosis, estaría dentro de las secuelas reumáticas. Un discapacitado físico-motor dentro de secuelas reumatológicas. Y después las secuelas miopáticas, que tienen que ver con el músculo esquelético, o sea, miopáticas, que es decir, de músculo, donde la lesión es a nivel del tejido muscular, ¿no? Como puede ser la distrofia muscular progresiva o distrofia de Duchenne. Hay muchas distrofias, que es una enfermedad degenerativa de los músculos esqueléticos que los va atrofiando con el tiempo, ¿no? Básicamente también tenemos los síndromes como el que vimos en la materia pasada de fibromialgia, y esa la podríamos poner acá como secuela miopática, también algo reumatológica, porque bueno, el dolor es difuso, recuerden lo que era la fibromialgia, podría estar dentro de este rango, ¿no? Como discapacidad física o motora. Por ahí nos genera, es una discapacidad físico-motora, pero no genera el mismo nivel de discapacidad que una miopatía, la fibromialgia. Las miopatías son peores, las distrofias son bastante incapacitantes. Por eso digo, depende de la enfermedad, la evolución, la persona y demás, el grado de discapacidad que genere. Pero siempre se puede trabajar con la actividad física con el remanente, ¿no? No nos impide nada, obviamente, que hay todo un análisis clínico, una historia clínica que van a tener que saber en el caso que estén en un equipo interdisciplinario, leer la historia clínica y interiorizarse. Y en el caso de que tengan que trabajar solos con una persona con una discapacidad neurológica, tendrán que tener una comunicación con algún médico o tratante para poder determinar qué es lo que van a hacer, qué es lo que se puede hacer, o meterse bien en la enfermedad y la evolución de ese alumno paciente, ¿no? Bueno, también podemos clasificarla de acuerdo a la región, o sea, la discapacidad motora que generen se puede clasificar de acuerdo a la región topográfica, dejando secuelas motoras. O sea, determinación topográfica de una secuela motora según el compromiso del cuerpo y las extremidades. Es mono, hemi, tri, di, para, cuadri. O sea, es monoplegia, hemiplegia, triplegia. Monoparesia, hemiparesia y paresia.
Diplegia, paraplegia, cuadriplegia. Diparesia, paraparesia, cuadriparesia. Plejía o paresia, acá la tienen definida. La paraplegia es la ausencia total de movimiento. Entonces, si yo digo monoplegia, es la ausencia total de movimiento en una extremidad solamente. Eso dice mono. Hemi en un hemicuerpo. Y tri, obviamente, en tres extremidades. Por ejemplo, miembro superior y un miembro inferior. Di es dos. Para, también cuadri, las cuatro, las cuadri son las peores, porque en realidad son cuadriplegia, es que no podés mover ni los miembros superiores ni los miembros inferiores. Y la paresia no es la ausencia total de movimiento, sino es la ausencia parcial. La paresia es una falta de fuerza muscular, o sea, una disminución en la fuerza muscular, que te lleva a una ausencia parcial del movimiento, ¿no? No como la plejía, que es la ausencia total de ese movimiento. Pero todo esto depende, ¿de qué depende que haya una plejía o una paresia? Depende de la lesión, del grado de la lesión, dónde se lesionó, cómo es esa lesión y demás. Bueno, acá tienen la definición de lesión, lugar donde se produce la afección. La secuela es la parte corporal que queda afectada después de que asistencialmente se ha hecho todo lo posible para salvarlo en cada patología. No tuvo una CB, se hizo todo lo posible, se lo salvó la vida, pero hubo una lesión y hubo una secuela. Esa secuela habrá que ver qué es lo que nos dejó, qué disfunción nos dejó. Y eso es lo que ustedes tienen que averiguar siempre, ¿no? Obviamente porque yo con eso voy a poder hacer algo, pero por ahí no voy a poder recuperarla del todo. O sea, la secuela va a seguir estando. Yo lo que hago es quizás trabajar a veces sobre esa secuela para que la estructura no se degenere con el tiempo, no tenga movilidad. O sea, si no puedo mover las dos piernas, yo pasivamente lo tengo que mover, porque si no las estructuras se desgastan y se lleva más rápidamente al degeneramiento. Las ortesis y prótesis, ortesis son, saben ustedes que son aparatos que ayudan a un segmento existente a realizar o recuperar la función. Ejemplo, canadienses, muletas, valvas, ¿no? Bastones. Y las prótesis son el elemento que va colocado en reemplazo de la parte faltante, ¿no? Acá ya estamos hablando de una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, ¿no? Lo que va dentro del cuerpo por una cirugía. Acá ya las prótesis se implantan por medio de cirugías. Las ortesis no. Ortesis son ayuda, marcha, son bastón. Bueno, acá lo que tenemos es, para tener en cuenta un poco de anatomía, acá tenemos el cerebro, cuando hay una lesión, por ejemplo, la lesión cerebral, la parálisis cerebral y el ACV, es lesión sobre el cerebro, básicamente. La lesión medular, como la traumática, la miele meningocele, la poliomielitis, la esclerosis múltiple, son enfermedades infecciosas, estas últimas, que van a afectar la médula espinal, ¿no? Y acá un poco de anatomía, ¿no? Piensen que la médula espinal llega hasta L1, donde ahí arranca la cola de caballo. Pero la médula, ahora lo vamos a ver en el próximo ID, en la lesión medular traumática, que la médula es más corta que la columna vertebral, que el canal vertebral, con lo cual no coincide el nivel medular con las metámeras. Esta médula espinal que ustedes ven acá, se encuentra dividida en segmentos medulares llamados mielotomas o metámeras, se llama mielotomas o metámeras, y que básicamente son como discos, ¿no? Es como si vos cortaras en discos todos estos, discos bien chiquitos, segmentos, a cada uno de esos segmentos se lo llama metámera o mielotomas. Hay 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. De cada mielotoma sale una raíz nerviosa para cada lado del cuerpo. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, en el ID, perdón, que viene, en lesión medular traumática.
esa raíz inerva un sector corporal dando la motricidad a ciertos músculos. Conociendo el músculo más importante, que es el mielotoma, sabemos qué sector medular está lesionado. O sea, si yo sé el mielotoma que inerva a determinado músculo, voy a saber qué segmento de la médula es el que se lesionó. En el caso que la lesión sea motora, ¿no? Obviamente. Bueno, bibliografía. Entonces, lo importante es ahora vamos a ver lesión medular traumática en el módulo que viene y ahí vamos a ver bien la médula. Pero la médula está dividida en metámeras, como les dije antes, que no coinciden con el número de vértebras. Vieron que la médula pasa por el conducto vertebral, entonces no coincide con el número de vértebras, básicamente, ¿no? Eso sería como la idea de esto. Básicamente, entonces, este PowerPoint es tener en cuenta la clasificación. A partir de la clasificación, cuando tengan un discapacitado motor o físico, que tengan esta clasificación para ubicarla, saber qué es lo que puede mover o no, qué está afectado o no. Está afectada la parte motora, está afectada la motor y sensitiva, está afectada la sensitiva. Desde ahí empezar a ver cuál es el remanente para poder trabajar, ¿no? Lo que le queda o lo que pueden llegar a trabajar dentro de un equipo interdisciplinario, ¿no? Obviamente, y si no en contacto con alguien que esté tratando a ese discapacitado, ¿no? En su afección. Un profesional de la medicina o traumatólogo, kinesiólogo, neurólogo, ¿no? Que esté con trato con esa persona. Entonces, básicamente es para ubicarlos un poco en las discapacidades motoras o físicas, que ahora vamos a entrar básicamente en la lesión medular traumática, porque es una de las más importantes y la que más a menudo se lesiona del sistema nervioso central es la médula. También se puede lesionar el encéfalo, el cerebro, a través del accidente cerebrovascular o el parálisis cerebral, pero es muy común en los traumatismos lesionarse la médula espinal. Bueno, por eso ahora terminamos con esta idea y estoy ya pasándoles el segundo. Espérenme que ahora en unos minutos ya me conecto con lesión medular traumática. Record. En el power anterior, que vimos la clasificación cuando se lesionaba el sistema nervioso central, una de las principales discapacidades y de acuerdo al grado de lesión, podemos estar hablando de una discapacidad importante o de una discapacidad poco importante, en realidad, más que poco importante, leve o moderada o muy grave, es de acuerdo al nivel medular, ¿no? Al nivel y a la magnitud de la lesión de la médula. Con lo cual nosotros podemos de alguna manera entrar en la médula espinal normal. La médula espinal es un órgano del sistema nervioso central, esto ustedes ya lo saben. También saben que transcurre por el conducto medular, que forma la superposición de los arcos vertebrales entre sí, si se acuerdan de anatomía. La médula se extiende desde el agujero occipital del cráneo, o foramen magnum, ¿no? Donde se continúa con el bulbo raquídeo para arriba, o sea, adentro del foramen magnum tenemos el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Y hasta el borde inferior de la primera vértebra L1 hacia abajo, ¿no? Es que llega la médula espinal. Bueno, está rodeada por 3 meninges, dura madre, aracnoides y pia madre, que ahora la vamos a ver en un dibujo, que obviamente protegen esta médula dentro del conducto medular. La misma posee en su parte central un conducto que fluye líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver. También hay líquido en el espacio subaracnoideo, entre la
aracnoides y la vía madre, ¿no? Entre esta y esta va a haber un espacio por debajo del aracnoide que se llama subaracnoideo y por ahí pasa líquido cefalorraquídeo. La médula está dividida en metámeras, esto ya lo vimos en el power anterior, o mielómeros, ¿se acuerdan los discos que formaban las vértebras, la médula? Y que se define como un segmento medular del que se origina un nervio raquídeo. Ahora vamos a volver a esta definición de metámera o mielómero. Básicamente acá tenemos el cerebro, el tallo cerebral y la médula bajando del foramen magnum, del agujero de la cara posterior del occipital, baja la médula y llega hasta L2. Fíjense cómo acá baja la médula espinal y empiezan a salir los nervios espinales formando plexo cervical y braquial que va a inervar todo el miembro superior. Después de la parte torácica salen nervios, pero no forman plexos, sino más bien van cada uno a su nivel y van inervando toda la parte del tronco. Y cuando llegan a la parte lumbar, sí se forman plexos acá, lumbosacro, a nivel lumbar y sacro, y ese plexo lumbosacro va a ir a inervar todo el miembro inferior. Entonces, cuando la médula se lesione, mientras más alto sea la lesión medular de la médula, más perjudicado tiene el cuerpo, porque mientras más alta sea la lesión, por debajo de la lesión es por donde no va a sentir o no se va a poder mover. Acuérdense que las discapacidades eran motoras o sensitivas o mixtas, depende de la lesión, el grado de lesión. Por ejemplo, una lesión en la lumbar, básicamente si la lesión es motora y sensitiva, va a hacer que no sienta la información del miembro inferior o que no puedas mover motora el miembro inferior. Por ejemplo, yo le pincho el muslo, el dolor tendría que subir por la parte del nervio sensitivo, llegar a la médula, por la parte lumbar entra, ¿no? Por el asta posterior, y cuando quiere subir se encuentra con la médula lesionada por la vía esa que sube el dolor, entonces no llega a hacerse consciente. Entonces muy probablemente el pinchazo no sienta como dolor, porque cuando tiene lesionado ese nivel medular. También puede ser que si en el nivel medular se lesionó el asta anterior, donde salen las motoneuronas que van a formar los nervios motores que inervan el cuádriceps y demás, si se lesionó ahí el nervio motor, obviamente cuando yo le pida que mueva el cuádriceps, que extienda la rodilla, por ejemplo, no lo va a poder hacer, porque la información baja desde la, ¿se acuerdan? Córtico espinal, baja, sale de la médula hacia el nervio motor, pero resulta que cuando vas a llegar a casa encontró con la lesión. Entonces, no puede mover. En realidad, la vía motora es cruzada. A nivel del bulbo raquídeo se cruza, o sea, el hemisferio izquierdo del cerebro manda la orden motora, se cruza en el bulbo y hacia el lado derecho es la orden motora. Y el hemisferio izquierdo es hacia el lado, perdón, el hemisferio izquierdo es hacia el lado derecho y el hemisferio derecho es hacia el lado izquierdo. La orden motora y sensitiva son cruzadas, se cruza la información, ¿no? La vía se cruza en el sistema nervioso central. Por eso si vos tenés una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, lo muy probable es que no puedas mover la parte derecha. Y si vos tenés una lesión en el lóbulo frontal de derecho, no vas a poder mover la parte izquierda. Ahora, esta mieloma o metámera, que lo definíamos acá, ¿no? Se define como un segmento medular del que se origina un nervio raquídeo, es esto que ustedes ven acá. Esto es una metámera. La médula es un conjunto de estas metámeras. Y esta metámera, si vemos uno, tiene una anterior, una raíz posterior, se juntan las raíces y forman el nervio espinal o el nervio raquídeo. ¿Tá? Entonces, por eso la definición es un segmento, ¿no? Se define como un segmento medular del que se origina un nervio raquídeo. En realidad se originan dos, uno para la derecha y otro para la izquierda, ¿no? Pero se originan en sí los nervios raquídeos.
Acá vemos la médula, que está compuesta por una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris, generalmente se dice gris porque se ve así al microscopio, si se toma un pedazo de médula, y está compuesta por neuronas. Todo esto son neuronas, que son las células del sistema nervioso. La parte de la neurona que forma la sustancia gris son los cuerpos neuronales o los somas más las dendritas. Y la sustancia blanca la forman los axones, que van a dar vía de acceso a la información de la médula hacia arriba o de arriba hacia abajo, hacia la médula. Esas son vías ascendente o descendente, que llevan todo tipo de información, termoalgesia, o sea, dolor y temperatura, tacto, fino y grueso, propiocepción. Bueno, cada tipo de información sensitiva o sensorial sube por una, sensitiva más que nada, sube por una vía determinada. Acá lo que tenemos es otra imagen donde tenemos que también de la sustancia gris, de esta que vemos acá, la parte lateral, la anterior, es motora, y acá salen los nervios motores, hacia los músculos esqueléticos. La parte posterior es sensitiva, acá entra toda la información sensitiva. Y acá la cara lateral es autónoma o vegetativa, y acá va a salir todo lo que son los nervios simpáticos y parasimpáticos, que lo vamos a ver acá. Acá tenemos del asta anterior sale un nervio motor, un axón motor, ¿no? Que viaja por el nervio, y llega a un músculo esquelético. Y acá también va a salir del asta lateral, va a salir todo un nervio por ahí sensitivo, una fibra, una axónica sensitiva, sensitiva, del sistema nervioso simpático, que puede ser simpática o parasimpática, que va a llegar al músculo liso, ya sea, por ejemplo, en el riñón, ¿no? En el uréter, acá, o en el músculo liso, o en la piel, en las glándulas sebáceas, glándulas sudorípadas, que están inervadas por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces tenemos ahí las conexiones con los ganglios también simpáticos y parasimpáticos, ¿no? A distintos niveles de la médula, quiere decir que una lesión medular puede también sintomatología a nivel del sistema nervioso autónomo o vegetativo, complicando el músculo liso, la acción de las glándulas, como las glándulas sudorípadas, sebáceas, la función en los órganos huecos que tienen músculo liso en sus paredes, como el uréter, el riñón, ¿no? Bueno, distintas afecciones que pueden llegar a sufrir personas con lesión medular traumática, depende de dónde haya sido la lesión en la médula. Si se lesiona acá adelante, estamos hablando de lo motor, acá atrás estamos hablando de lo sensitivo. Acá tendremos los tractos, Gol y Burdach, que llevan información también de la propiocepción consciente. Bueno, esto es neuroanatomía, pero básicamente para que tengan una idea a grandes rasgos de lo que puede llegar a ser una lesión medular. Y acá lo que tenemos es bien la vértebra, la médula que está dentro del conducto, es esto gris, es la médula espinal, y fíjense que está cubierta por las meninges, ¿no? La pia madre es la violeta, perdón, la rosa, la violeta es la aracnoides, y la verde es la dura madre, que es la más gruesa. Estas meninges, tejido conectivo, bien irrigado, bien inervado, y protege a la médula dentro del canal, ¿no? Acá vemos venas también, hay arterias que van irrigando, tenemos la rama nerviosa simpática también acá, ganglio simpático, ¿ven cómo se junta con ramo comunicante gris, blanco y demás que hacen relevos para también salen de la médula? Por eso una lesión medular, un traumatismo generalmente suele fracturar o romper una vértebra, capaz que no hace nada la vértebra, pero el mismo impacto, el golpe, hace que la se mueva en este conducto y se traccione, haya ruptura de tejido conectivo, de vaso sanguíneo, y que hasta puede ser que haya lesión medular, de la misma médula, ¿no? Bueno, luego de un traumatismo, un politraumatizado, queda en terapia intensiva, le dan desinflamatorio, le hacen estudios, hasta que a veces entra, obviamente están en coma, depende del grado de inconsciencia que tenga, hasta que vuelve
a la conciencia y empiezan a evaluar si hay lesión, qué es lo que quedó, qué es lo que está lesionado, cuál es la secuela. ¿Tiene una secuela motora, tiene una secuela sensitiva, tiene una secuela simpática, parasimpática, o tiene una secuela mixta de todo? Bueno, hay que empezar a evaluar al sistema nervioso y se empiezan a descartar secuelas y a anotar secuelas. Y eso es lo que después se tiene que rehabilitar. No quiere decir que vuelva a recuperarlo. Hay cosas que sí puede recuperar, ¿no? Hay otras que no. Muchas veces puede dar sintomatología con una médula inflamada y cuando baja la inflamación, la médula y los nervios se regeneran, los axones periféricos tienen capacidad de regenerarse, entonces pueden volver a su función normal. Pero a veces si la médula sufre una lesión, el tejido se necrosa y necrosis o traumatismo, no vuelve a la función, ¿no? Queda la lesión para toda la vida. Pero bueno, hay que laburar con los remanentes y hay que sacar a esa persona para que vuelva lo mejor que pueda a la vida normal, ¿no? Bueno, fíjense que la médula espinal normal, a la médula llegan y salen nervios sensitivos y motores respectivamente, ya lo dijimos, los sensitivos llevan información desde el receptor al sistema nervioso central, los motores salen del sistema nervioso central y llegan a los órganos efectores del movimiento, que son los músculos, esquelético, liso, cardíaco. De esta manera la información viaja por todo el sistema nervioso central periférico, llegando casi a todos los órganos. El músculo cardíaco en realidad está inervado por el nervio vago, que es el 10º par craneal, que no sale a nivel de la médula, pero digamos que los músculos esqueléticos, el músculo liso, sí tendría implicancia a veces cuando se lesiona la médula, más los músculos esqueléticos, ¿no? Obviamente. Acá bien, ven las vértebras, acá tenemos las vértebras y acá tenemos la médula en negro. Ven que la médula es más corta que la columna. Llega a L1 y en L1 ya saca la cola de caballo, que son los filetes terminales que van a ir saliendo por los agujeros de conjunción de las vértebras para inervar lo que corresponda. Pero la médula termina acá, básicamente, en L1. Con lo cual los niveles medulares no coinciden con los niveles vertebrales. Es así, por ejemplo, que para determinar esto podemos usar este cuadro, donde tenemos que nivel vertebral, nivel del segmento espinal, de las metámeras. A nivel cervical se le agrega 1, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me fracturé la L3, yo me fracturé la vértebra L3, cervical 3, ¿no? Cervical 3 me la fracturé, yo puedo presumir que se me lesionó la metámera agregándole 1. Si es C3, le agrego 1, la metámera es C4. Entonces yo puedo decir que la lesión podría llegar a estar en la metámera C4 y una fractura en L3. Obviamente, esto es relativo, no todo depende de la magnitud del golpe, el traumatismo, a veces se calcula esto para tener una idea, pero hay que hacer bien estudios por imagen y ver en una fractura de columna, todo es posible y hay que esperar, pero no es tan sencilla la cosa, pero aunque sea para tener una idea, esto es más que nada para que se ubiquen en cómo no coincide la médula con el nivel vertebral, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Este es el nivel vertebral y acá tenemos la médula. Bueno, y básicamente como para dejar donde dejamos con los chicos en la clase anterior, de la clase de la tarde, acá tenemos dermatomas. Los dermatomas son la parte de la piel que está inervada por un nervio sensitivo que va a entrar a la médula espinal y va a llevar información sensitiva de estas partes del cuerpo a la médula. Y estos son los dermatomas, estos se evalúan en un lesionado medular. O yo tengo acá la médula, por ejemplo, yo tuve una lesión a nivel cervical, y es muy probable que si yo pincho, por ejemplo, acá donde dice T torácica 8, yo pincho en esta región de la piel y el dolor, el receptor del dolor lleve información, entre a la médula, la metámera T8, en realidad
Este es el dermatoma T8, que cuando yo lo pincho y el tipo no siente el dolor porque está lesionado a nivel medular y el dolor sube y no puede llegar a ser consciente, yo digo que hay una lesión en T8. También puede haber una lesión en T8 en el receptor. O sea, este tipo tuvo un accidente, ¿no? Se generó una apertura, un traumatismo de tórax, y después pasa a tener una patología sensitiva, donde yo toco acá, toco y pincho, toco tacto, pincho dolor, también uso temperatura, puedo poner una cuchara caliente, una cuchara fría a ver si la siente, y no siente. Si no siente es porque acá hay un problema. En el dermatoma lo utilizo para saber en qué segmento estoy de la médula, ¿no? T8, voy a saber que por ahí tengo una lesión sensitiva a nivel de T8, porque estoy pinchando acá o poniéndole algo caliente y el tipo no siente. Por ahí se mueve, hay que ver si es mixta, si es motora, o si es sensitiva, si es sensitivo o motora. Pero estos dermatomas se utilizan para evaluar sensibilidad, tacto, dolor, temperatura. Pincho, toco y pongo temperatura. Y veo que siente y que no siente, ¿no? Para saber a qué nivel puedo llegar a tener la lesión. Y acá pasa lo mismo en el miembro inferior, ¿no? Todos los dermatomas que corresponden a la cara posterior de muslo, pierna y pie, y la cara anterior de pie, pierna y muslo, ingle. Periné, ¿no? A veces hay patologías que dejan una secuela sensitiva y también motora. Recuerden que teníamos posterior sensitivo, anterior motora. Con lo cual depende de dónde esté la lesión, es donde voy a tener el inconveniente. Pero como ustedes, nosotros no vamos a tener que semiologar, ni diagnosticar, ni nada. Esto es para que tengan una idea. Si ustedes tienen un lesionado medular, con traumatismo medular, piensen qué puede hacer y qué no. En realidad lo tienen que sacar de la historia clínica, de hablar con obviamente, el médico responsable, y obviamente con la persona también, ¿no? Generando una anamnesis y decirle vos qué sentís, qué movés, qué no podés mover, qué podés hacer. Y bueno, la persona te lo va a decir, pero sería bueno de que se hable, si se va a hacer un tratamiento con el ejercicio físico, que esté dentro de un equipo interdisciplinario, o que se hable con el médico neurólogo o terapista que esté tratando a esa persona, ¿eh? Y obviamente les va a requerir meterse un poquito más en neuroanatomía y neurofisiología, ¿no? No es cuestión de mover una mano y hacer un ejercicio, simplemente estudiar para poder determinar mejor cuál va a ser ese tratamiento, cómo vas a encarar el ejercicio en esa persona. Bueno, básicamente, como les dije a los chicos de la clase anterior, las formaciones en educación no son iguales a las de salud. Entonces, hay muchas materias que por ahí acá carecemos porque no la tiene la formación para poder entender un poquito mejor esto y llegar a un diagnóstico presuntivo o a estar más en el tema. ¿No? Porque no hay semiopatología, no hay semiología, no hay neurología, no hay neuroanatomía. Entonces, bueno, se complica un poquito, pero muchas veces, si ustedes tienen la posibilidad de entrar a laburar en un equipo interdisciplinario y trabajar con la actividad física en gente con personas con discapacidad, con cualquier traumatismo, cualquier persona con discapacidad, van a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor de que el profesional de la salud que viene con ciertas materias que lo dejan mejor parado, ¿no? A la hora de armar el tratamiento. Pero eso no quita que no se pueda. Como mucho le va a llevar un poquito más de esfuerzo de agarrar los libros y poderse entender un poquito mejor cómo está formado todo esto. Pero esta es la idea, es darle la base, ¿no? Que si ustedes tienen algún lesionado medular, después vamos a seguir, esto sigue un poco más, la vamos a continuar la clase que viene, para dejar igual que los chicos de la tarde, por lo menos tener una idea de siempre pararse en lo que puede sentir o no, en lo que puede mover o no, en lo que la lesión del sistema vegetativo, qué es lo que transpira, suda, o sea, las funciones del sistema autónomo vegetativo, sistema nervioso, y ver bien hacia dónde van a trabajar. Realmente a ustedes les va a interesar más lo sensitivo-motor, la integración sensomotora, qué tiene para trabajar, y después todo lo que es el equilibrio, la estabilidad, siempre y cuando el miembro inferior no esté comprometido, no sea un parapléjico, ¿no?
Gracias, Vane, dale. Sí, sí, sí puedo. Así que bueno, esa es la idea. Nos vemos entonces la semana que viene, le paso todo esto a Ana y se lo sube al Dropbox, para cerrar esta lesión medular traumática, y bueno, darle para adelante. Bueno, gente, que sigan bien y nos estamos viendo. ¿Eh? Chao, profe, nos vemos. Dale, nos estamos viendo. Recording.